Bueno, pues ya regresamos a la recta final de esta plática que no sabemos ni si él es el invitado o yo soy la invitada. Pero yo me siento feliz de estar con ella. Eso es un hecho, no sé ella. Oye, pero hemos hablado, nos hemos divertido todo, pero hay un tema importante. Tú fuiste a Israel a checar qué está sucediendo en Israel. El tema que a muchos nos toca, que es la paz, el conflicto. ¿Sí? Israel es una zona donde está rodeada de conflicto, o sea, hablamos ya un poco de él en la zona sur, pero en la zona norte tienes una guerra civil que se está dando en Siria, que es la frontera con Israel. Es como si estuviera viviendo una guerra civil en Guatemala o en Estados Unidos, pero además en un país donde si avientas una piedra, le puedes pegar Exacto. hasta el otro lado del país. ¿Qué vieron de Siria? ¿Estuvieron en la frontera? ¿Qué se siente? Porque además dirías, pues tendrías que vivir con la preocupación, pero platícanos. Pues sí, como tú lo dices, Israel es un territorio muy pequeño, son, no sé, de superficie terrestre un poco más de 20,000 kilómetros cuadrados. Es, bueno, para que la gente en México tal vez se dé una idea, que no es exacta, pero a lo mejor como el estado de Hidalgo Sí, o el estado de México un poco, o sea, es un territorio muy pequeño para ser un país, entonces las fronteras son muy hay cercanas. más gente en el DF, en la Ciudad de México, que en Israel. Claro que sí. Y bueno, fuimos a los Altos del Golán, fuimos a un punto de observación para ver lo que ocurría en Siria. Mientras estuvimos, se escuchaban bombas, ¿Llegas a ver las abajo lo que está explosiones. sucediendo? Se llega a ver lo que está sucediendo. Pero además es un punto de observación donde hay un búnker como para turistas. Hay unos soldados apuntando a las diferentes fronteras, pero bueno, no soldados, sino Casi como si fueran figuras. figuras apuntando a las fronteras. Y muchos turistas que llegan para ver la guerra que está ocurriendo en Siria. Entonces, hay en un momento Es curioso que el mundo además nos hemos vuelto a ver qué se ve en la guerra. que ¿no? se ve en la guerra. O sea, Entonces, se vuelve a lo mejor, sí se vuelve un poco triste y reflexivo estoy en un punto como turista de guerra. oye, pero ¿viste qué tan cerca está la frontera? Bueno, la frontera está pegadita, pero ¿qué tan cerca está el conflicto de esto? Exactamente, es muy cerca. Hace 10 años a mí no me había tocado la oportunidad de ver como estas zonas. Estuvimos pasando la noche en un moshab que está a 300 metros. Ojo, esos moshavim y toda esa frontera, que es una frontera abierta, no hay una barda. Sí, exacto. Es una frontera Es una abierta, es frontera. importante. No hay una reja separándola totalmente. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. O sea, es una línea en el pasto. Y sí hay reja, pero no en todas partes. Exacto. Sí, exactamente. Y parte importante es que hay gran cantidad de refugiados que están cruzando la frontera y llegan a este Moshav y a otros más a recibir asistencia médica. No sé si les platicaron, si vieron algo de esto. En el momento en que nosotros fuimos, los refugiados estaban del otro lado. Estaban haciendo campamentos improvisados, donde de Israel les mandaban, bueno, aventaban tanto tiendas de campaña como provisiones por este miedo a lo que a las consecuencias con Siria. Siria. Hay que aclararlo porque es importante. Les avientan las cosas o se las pasan, ¿sí? Porque si un soldado israelí cruza la frontera, Siria puede declarar guerra o declarar me invadieron o cruzaron. Entonces tienen que aventarle las cosas para ayudar. O sea, lo cual también es un acto increíble de decir, en cierta manera son países enemigos, digo, enemigos porque han estado en guerra y están en un status quo militar de guerra. Israel está ayudando a estos refugiados, recibe a muchos que los recibe además, tú me decías hace rato que la gente no puede ni hablar de quiénes son, los reciben enmascarados para atenderlos en los hospitales. En los hospitales hace poco tuvimos un médico mexicano, Tobías, que atiende y creó un procedimiento para atender y hacer operaciones de cabeza y que salgan salvos y los tienen que y regresan a Siria. Y los tienen que regresar, claro. Y regresan, pero además tienen que regresar como incógnitos. Sí. En ese sentido. Dime algo, en la frontera ahí, ¿qué te llamó la atención? Ya me dijiste, es un poco verlo como si no sucediera nada, como si fuera también esto. ¿Qué viste abajo aparte de los refugiados?
¿Qué impresión te dejó? ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué ves de las explosiones a lo lejos? O sea, ¿cómo saliste de ahí? Creo que sí se vuelve impresionante cómo eh, uno escucha hablar en Israel de Gaza, de estas guerras que existe, pero nunca de que Israel en su frontera también tiene una guerra civil que al final de cuentas también le afecta, ¿no? Claro, Entonces, esa parte de, sí, no es nuestra guerra, pero al final de cuentas estamos involucrados. claro. Y que les afecta de alguna manera, como tú dices, están a 300 metros. Cualquier disparo podría acabar cayendo Y ahí. además también el punto estratégico de los Altos del Golán, que finalmente es un territorio ocupado porque no está reconocido por la ONU, pero es un punto muy estratégico Bueno, ves todo Siria y ves todo Israel. que tiene sentido el que no dejes pasar a tus fronteras. Claro, esto es lo que está defendiendo. Eso fue en algún momento lo que salvó, lo que se conquistó también durante la guerra de Kippur, de los 6 días, etcétera, etcétera, que es una parte vital. Y dentro de eso mismo que estás hablando, de esos territorios administrados, ocupados, manejados, donde viven, que si está dividido, que si las zonas, hay uno que es indispensable, hay que hablar de él, y que seguramente estuviste ahí porque es parte fundamental en el conflicto, que es la parte de Cisjordania. Curiosamente también es palestinos, pero no están junto con Gaza por sus propios. En uno está la autoridad palestina, en otro está. ¿Qué vieron? ¿Fueron para allá? ¿Estuviste ahí? ¿Cruzaste a esos lados? Sí, estuvimos también en esta zona. Nos explicaron esta división de ABC en donde en algunos solo entran israelíes, en otros solo palestinos y en otra pues no se ha determinado realmente de quién es. Tampoco es como un muro o algo, sino también es una cerca que realmente puedes ¿Les dio miedo cruzar. atravesar? ¿Te dijeron algo? ¿Iban muy escoltados? ¿Cómo estuvo? Porque tal vez muchos no entiendan lo que es cruzar eso, porque además es frontera con Jerusalén, por ejemplo, y con todos lados, y hay un muro en una parte, otras partes no hay. ¿Cómo es atravesar? ¿Es entrar a otro mundo? ¿Qué sucede cuando atraviesas? Platícanos un poquito qué fue esta experiencia, que seguramente es algo. Realmente nunca sentimos temor de cruzar. Sobre todo, bueno, están en un periodo donde no hay un conflicto marcado en esta zona, donde todos llegan a convivir, los colonos israelíes conviven con palestinos, claro, cada uno en su zona, pero al final están conviviendo. Entonces, realmente no hay un temor. Sí ves más como del otro lado, porque uno puede cruzar libremente. En zonas palestinas, por ejemplo, fui a Ramallah. ¿Cómo es Ramallah? O sea, ¿es una ciudad? ¿Es un pueblo? ¿Es una zona de guerra? ¿Cómo es Ramallah? Platícame un poquito qué es Ramallah, porque a lo mejor la gente no entiende ni qué. Sí, y creo que era una de mis curiosidades el ir a la Ramallah, porque hace 10 años no pude entrar, Claro. porque sí había mucho conflicto en esa zona. Entonces, pues realmente es una ciudad donde O sea, una ciudad, digamos, como México, como Guadalajara, con calles, edificios negocios. con negocios, casas, con turismo, con muchas compras. Un chico palestino colombiano me decía, es que aquí, a diferencia de Colombia, vivo muy bien. Entonces, para mí fue sorprendente Sí, porque me dijo, hay mucho dinero. Y veía uno a las mujeres ssaliendo de joyerías, con bolsas. Oye, espérame, pero todo. las veías salir, ¿cómo van vestidas? Porque muchos se imaginarán que todos van con burkas. Sí, no. O sea, veías la burka y veías la joyería En Ramallah sí, muchas van tapadas, no con burka, Ya. solo tapadas, pero también ves como gente, pues Es una ciudad, es una como todo, ciudad como donde todas. seguramente hay cines, donde seguramente hay de todo. Es, La gente compra, como tú la dices, gente joyerías. compra, hay tiendas, hay lugares, es barato, realmente a comparación de Israel, ir a Ramallah es muy Ahí sí barato. estuvo el shopping. Ahí sí es como ir al shopping. Claro que como todo tiene problemas, pero tiene su oficina de turismo,
fuimos a la oficina de turismo y nos dieron mapas para ir a visitar hasta las playas de Gaza. Entonces es algo como O sea, puedes que ir a uno no visitar lo las playas imagina. de Gaza, o sea, dices, son en conflicto y tal. No, realmente no, pero tienen su folleto, ¿no? De turismo en Gaza. Oye, Es ¿pudieron explicativo. platicar? ¿Tuvieron alguna plática con gente de la parte palestina, en Ramallah, en Tida, creo que es otro de los lugares? No sé, ¿tuvieron una oportunidad de platicar con ellos, que les platicaran cómo es su vida, qué es lo que quieren? Porque, o sea, seamos sinceros, para muchos decimos, los árabes no quieren la paz, otros dicen los israelíes no la quieren, otros dicen nadie la quiere, pero yo no me puedo imaginar a ninguna familia que no quieran llegar a fin de cuentas a vivir tranquilos. Y como tú me dices, Ramallah es una ciudad como cualquier otra. Exactamente. Tuvimos la oportunidad de ir a Taibe, una ciudad palestina, y hablar con el alcalde de Taibe. Y sí, como tú dices, no es que digan quiero ser tu amigo, pero sí queremos lograr esta paz. Y creo que la percepción con la que me quedé era, queremos lograr esta paz, tal vez no para hoy, no para nosotros, sino para nuestros hijos. Creo que la mayoría están preocupados por estas nuevas generaciones que no sigan viviendo lo que ellos viven. Hay muchas ONGs trabajando en este diálogo entre palestinos e ¿Platicaron Israel. con alguna? Sí, platicamos con una ONG que se llama Roots y ¿Como raíces? como Raíces. Interesante porque las raíces son... Y tuvimos la oportunidad de platicar con ambos lados, de que nos contaran su experiencia, de que nos contaran por qué estaban abiertos a este diálogo. ¿Qué hace Roots? ¿Qué es la ONG? ¿Qué es lo que busca? Hacer este diálogo, que te veas de frente al otro, que conozcas al otro, porque algo que a mí me ha llamado mucho la atención tanto en las dos ocasiones que he tenido la oportunidad de ir a Israel, es esta parte donde no te creces de una forma en que no ves al otro como ser humano. Entonces creo que estas ONGs por la paz están tratando de que veas al otro y veas que es como tú, que es un ser humano. Y en Israel se ve esto mucho, tantas culturas, tantas ideologías, tantas creencias, tantas religiones. Realmente el convivio y lo que se busca es ver al otro como ser humano. Oye, y dentro de eso también te tocó ver, seguramente, otras ONGs o organizaciones que ven países cercanos, porque con todo y todo, dentro de la zona, como decimos, por sus tres fronteras tiene conflicto Israel, muy cerca hay conflictos en Irak, en Irán, etcétera, ¿sí? Pero Israel sigue siendo como un oasis ahí metido, y aún los territorios administrados, Cisjordania, son como un pequeño oasis, por lo que me dices. Estamos muy cerca además, 4 años de un mundial por ahí, se va a hablar mucho de Medio Oriente próximamente. ¿Qué otra cosa viste? ¿Qué te llamó la atención? Digo, tenemos poco tiempo, ya lo estaremos platicando en otras, pero danos una embarradita, ahora sí, un pedacito de esto para próximas. También hay otras ONGs que están tratando de ayudar a pueblos de los cuales no se habla. Una ONG de Irak que está tratando de rescatar a los niños y que realmente son imágenes muy fuertes que uno ve de todos estos conflictos que pasan alrededor. No solo con los niños, también con las mujeres árabes. Bueno, rápidamente porque ya casi terminamos. Sí. Yo tuve la oportunidad de en algún momento irme por un periodo a Egipto y realmente el acoso es algo que yo cuando me decían no vaya sola, no pensé que fuera a ese grado. Jamás lo podía escuchar, pero jamás creí que me daría miedo. Y sí viví miedo, o sea, sí tuve temor el caminar sola por las calles de Egipto con más de 30 hombres siguiéndome y diciéndome cosas con connotaciones sexuales o tratándome Que aunque estaban en árabe, las entendías. No, lo peor es que hablaban español, hablaban inglés, hablan todos los idiomas. Entonces, sí se vuelve también esta situación de la mujer, que también la vivimos en México, pero no a ese grado, pero como esta parte de que como mujer creen que tienen derecho a seguirte o a hacerte lo que Hijos,
Ya estaremos siguiendo platicando. Hablaremos también algún día de las mujeres en Israel, de las mujeres árabes. También nos platicaste un poquito. Ya hablamos de comida, hablaremos de cultura. Tuvieron espectáculos, seguramente. Fuiste a muchas cosas cristianas, católicas, judías. Claro, O sea, Israel tendríamos para hablar infinidad. infinidad. Estuviste ahí, además, muchos días. ¿Algo más que nos quieras decir? Dinos, nomás, como de qué te gustaría platicar para que la gente esté pendiente de saber que en próximos episodios, próximos capítulos, y esperemos tenerlos muy pronto, escuchen qué se esperan de Sara en Israel y del galán. Vamos a descubrir quién fue en este viaje. Creo que hay muchos lugares en Israel que son hermosos y que la gente tal vez no tiene idea de que existan, porque realmente turísticamente Israel es un gran lugar para ir, pero también me gustaría como hablar de todas estas cuestiones de paz, porque se piensa que Israel es bueno, sí, es un país que tiene conflictos, pero también la paz sí existe y realmente el periodismo lo ignora, como diría una colega periodista de corresponsales de paz. Realmente el periodismo ignora esta paz que sí existe en Israel. Pues ya sabrán, ya veremos los próximos. Muchísimas gracias. Aquí desde Somos Live, desde Diario Judío. Y les estaremos platicando más adelante y próximamente en muchos programas sobre Israel, sobre Medio Oriente, sobre Egipto. Y seguramente muchas historias más que tiene Sara que contarnos de toda su vida y todas sus cosas. Claro que sí. Y ya sabremos quién es el invitado de quién. Tal vez en Gracias. próximos capítulos. Un placer. Muchas gracias, un placer. Como ven, la pasamos muy bien. Acá estamos platicando con Sara. En los cortes, ya nos quedamos con algo que todo el mundo se preguntará. Estás en el kibutz, 9 meses. Los israelíes, dijimos, no hay muchos jóvenes, pero los israelíes son atractivos para muchos. Las israelíes. A ver, ¿qué onda con los chavos israelíes y las amigas israelíes? A ver, Sara, platican. No, yo la verdad. Bueno, sí tuve pretendientes, no lo puedo negar. Ay, las mexicanas déjenme decirles, las mexicanas les llaman mucho la atención a los israelíes. Yo conozco muchas mexicanas o varias, tenemos varias amigas por ahí que se han ido a Israel, ¿sí? Con el novio israelí, se han quedado, viven ahí y ahora en vez de tomar enchiladas, comen falafel, pita, shawarma, ¿sí o no? Sí. Pero hay de todo y todo y además las chicas israelíes también son muy atractivas, Pero además se pasa bien, la vida en Israel es divertida. ¿Tuviste oportunidad en estos 9 meses? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías? Porque tanto en ese rato que estuviste como ahorita, porque la vida en Israel es divertida también. O sea, estamos hablando de los cohetes, todo, pero es curioso. La gente sigue viviendo. No es, va a caer un cohete. No, vamos al cine. No salgas al cine porque, Sí, ya pasó claro. esa época. Sí, la gente vive en esta normalidad, ¿no? Hay mucha gente que me decía, es que vas a un lugar muy peligroso y no vas a poder salir. Claro. Pero en realidad yo siempre les digo, es que Israel es tranquilo. Vas a la playa, vas a bares. No, si es peligroso, los bares están. Hijos, no, sí, ¿verdad? Y en un kibutz la vida es muy tranquila. O sea, hace 10 años, en un kibutz la vida era muy tranquila y me gustaba mucho. Trabajaba, nadaba. Era aburrida. No, a mí me encanta esa vida. La verdad. noche para los chavos era, bueno, ¿y qué hacemos hoy? No, teníamos nada. la mafia, que era un bar. Está bien, Todos está bien. los viernes nos íbamos a la mafia. Viernes es Shabbat, no puedes ir a la... Pero yo no era judía. Bueno, no están tan lejos de Tel Aviv, pero bueno. Sí, no está. Y a veces íbamos a otros kibutz, también a los bares que estaban muy de cerca moda. está Nitzanim. Uh-huh. Nitzanim tiene un club de playa muy padre y toda una zona muy increíble. Y tuviste esta oportunidad la vez pasada de ir a Tel Aviv, de ir a los bares, de ir a pasarla bien, de disfrutar la vida nocturna en Israel. Sí, tuve la oportunidad, nos daban días de descanso cada mes.
Sí. Entonces me fui a Jerusalén, conocí a unos amigos de Bélgica y nos fuimos a los bares de Jerusalén. Además conocí a alguien que me dio un tour por las azoteas de Jerusalén. Ah, eso es increíble. Entonces, a ver, la pregunta, ¿de día o de noche? De noche. Está bien, no queremos saber en cómo acabaron las azoteas. Nada. Sara, no queremos saberlo. Pero además, Jerusalén tiene un lugar maravilloso que es el mercado, que yo no sé si tú pudiste ver o no. Por ahí entre las escenas de aquí atrás de nosotros, como por aquí, están pasando fotos, van a ver algunas fotos del mercado de Jerusalén. De día es un verdadero mercado, gritos, la gente, y te están vendiendo como un mercado, el de la Merced o el que sea. Digo, muy limpio, muy organizado. Curiosamente, una fruta que se ve que dices, hijos, podría comer todo el día. Y en la noche, no sé si te tocó, Mahane Yehuda, se convierte en un centro de antros, de discotecas, de bares, de restaurantes, increíble. ¿Cómo lo vi? ¿Te tocó? ¿Fuiste? Me tocó hace 10 años. Ahora, en esta ocasión, de noche no me tocó Jerusalén. ¿Qué se perdía? Señores, vale la pena cuando van. Es todo un mercado. En la noche se cierra las cortinas de los lugares, de los que son tiendas, están todas decoradas y pintadas con... No es un graffiti, no es el graffiti del cuate que llegó y pintó ahí graffiti. Y aquí en México le pondrían beige, censurado, ¿sí? No, ahí son caras, ilustraciones, pinturas realmente. Y a los lados se abren bares de esto y restaurantes con comida. Hay uno de hamburguesas buenísimo. Está uno de pepitos, hijos, buenísimo. Que además, curiosamente, hay un mexicano por ahí y un colombiano y un chileno, si no me equivoco. Pero se los recomiendo. Sí, es delicioso. Hay otro de pastas. Hay varias cosas así. Sí, y mucha comida latina. Mucha comida latina. Y además, curiosamente, no cierran. Es toda la noche. Puedes ir a las 3 de la mañana y hay movimiento de cualquier día. ¿Me equivoco? Bueno, no tienes pizza y refresco por 10 shekels o falafel y refresco por 10 shekels, ¿o no? Sí encuentras, pero ahora ya los encuentras un poco más caros. Está bien, no importa, 15 shekels. Oye, ¿y qué tal la comida? Ahí te dije que fuiste ahorita. ¿Qué tal la comida? A mí me gusta mucho la comida de Israel. Me encanta el falafel, hummus, las ensaladas. La carne no es algo que me guste en Israel, definitivamente, pero porque yo no como en general carne. Entonces, bueno, pero las ensaladas era por eso. Siguen en todos lados. Llegas a un restaurante, no importa qué restaurante, vas a ir a comer hamburguesas y lo primero que te ponen, ¿qué es? Ensaladas. Como 28 ensaladitas. Sí, y platitos y platitos y platitos y platitos. ¿Cómo de qué ensaladas? Haz que la gente se le haga algo. Estuviste en la cocina, así, pues platícales algunas de esas ensaladas. Bueno, pues creo que una de las más tradicionales es la de pepino con jitomate, que ponen en todas partes. Pero, por ejemplo, las verduras que preparaban, que eran siempre papa, calabaza, y todas estas, también la remolacha o el betabel, y la berenjena. La berenjena, claro, la berenjena. Todo es con berenjena. Los que no nos gustan, no, pues está bien. Afortunadamente hay carne también, pero hay shawarma. Seguro que comes mucho shawarma. No te gusta la carne, pero hay... No me gusta la carne, pero sí, vas a Israel y no comes una shawarma. ¿Al plato o a la pita? A ver, ¿cómo te gusta el shawarma? No, a la pita. A la pita, sí. Es que, pues, y con papas. Sí. Es que se hacen, imaginen, para que se les haga agua a la boca, una pita, la pita es el pan árabe, lo echan carne así como de pastor, ¿sí? Sí, hay de dos, hay de pollo y hay de carne, de carnero, ¿sí? Lo hecho, tú puedes escogerlo revuelto, pues esto, y le echan papas a la francesa, mucho jine, hummus y ensalada. Y ahora probé uno que no me acuerdo el nombre, y seguramente tú me vas a poder decir el nombre, que es solo como con huevo. Ya. Que no es falafel, no es shawarma, es otra cosa. Nueva invención. Y es como muy de veganos o vegetarianos. Bueno, solo a los israelíes se les puede ocurrir echar a perder un shawarma así, pero bueno. Estaba deliciosa, me encantó. Oye, dime algo, ¿y en Tel Aviv fueron al mercado también? Sí, en Tel Aviv fuimos al Shuka Carmel. Y te tocó ver ahí hay dos cuates con comida mexicana, ¿los viste? Sí, Viva México. Claro, de mi amigo Salame, ahí. Recomendable totalmente si van
al mercado de Tel Aviv. Platícanos qué comen ahí, porque además la gente va a decir, ¿qué hay? Pues hay... Puedes comer comida mexicana. O sea. Sí, comes comida mexicana y trae muchos ingredientes de México, entonces sí llega a ser similar, ¿no? Y tiene ojo, hay que decirlo que tienen ahí un sembradío, el de chiles. Digo, no tiene la misma tierra todo, pero tiene un sembradío de chiles para preparar salsas. En Carmiel hay una fábrica de tortillas de un amigo nuestro, también de un mexicano de Monterrey. Montó una fábrica y tiene que traer el maíz de Europa y de México. Es toda una aventura, todo eso. ¿Y qué tal estaba la comida mexicana ahí? Muy rica. ¿Estaba rica? Sí. Pueden... Si tratan de probar comida mexicana en Tel Aviv, creo que es un buen lugar para... Y además enfrente hay una tienda, exactamente enfrente hay una tienda de dulces israelíes. Y a ver, ¿qué tal los dulces, la comida? Bueno, ahí... No me gustan mucho los dulces de Israel, lo siento. O sea, no la van a dejar volver a entrar a Israel. O sea, no le gusta la carne, no le gustan los comida, dulces. Pero solo falta que nos diga que no le gusta la halva. No. Y el chocolate así. Son muy dulces. Son muy dulces. Pero soy yo, no son ellos, porque a la mayoría de los periodistas que fueron les encantaban los postres de Israel. Oye, dime una cosa, dentro de todo eso, tuviste oportunidad de ver algo de tecnología de Israel? Sí. ¿Vieron algo? ¿Qué vieron? Porque cada día hay nuevas cosas. ¿Qué viste? ¿Qué te sorprendió? Porque si estuviste en Tel Aviv, seguro fueron al centro de tecnología o fueron por ahí cerca. Sí, estuvimos viendo cuestiones de startups y alta tecnología. Entonces, más que verlo, realmente nos platicaron de todas estas avances tecnológicos que tiene Israel, que realmente son muchos. La cápsula, que es la endoscopía. La PILCAM. Ajá, que realmente... Y bueno, una periodista argentina tuvo la oportunidad de entrevistar al médico y se la mostró. Entonces pudimos ver cómo funcionaba la cámara. ¿No fue Silvia Golán? No. Fue una de las chicas que iba con nosotros. Nosotros en Diario Judío acabamos de hacerle una entrevista a uno de los CEOs de la pastilla. Es algo impresionante porque ha revolucionado. Ha revolucionado todo, porque una endoscopía costaba mucho, era dolorosa, excavabas todo. Y invasiva era también. Sí, y hoy entra la píldora, ¿sí? Y ni siquiera sabes cuándo sale. Digo, entonces, no sé, hay que tener cuidado cuando salga y ver que sale, porque... Y qué comes mientras también, porque si no, hasta la comida. Oye, pero ¿qué otras cosas vieron? Y bueno, realmente te digo, nos platicaron más que otra cosa, sobre todo de todas estas inversiones que están haciendo para apoyar como estas investigaciones y proyectos de alta tecnología. ¿Qué te platicaron? Platícanos un poco para que conozcamos. De Israel. Pero bueno, más que de lo que nos platicaron, a mí algo de lo que me sorprendió es en el Instituto de Nanotecnología, las gotas que están haciendo para la miopía, que ya para la mácula. Ajá, para evitar las operaciones de LASIK. Entonces, es algo... ¿Quién se los platicó? Porque ahorita te cuento un secreto de eso. Bueno, a mí no nos los platicaron así, sino que en general yo lo vi. Y es una de las cosas que más me sorprende porque, bueno, yo siempre he tenido problemas visuales, entonces es como... Te voy a dar un secreto de eso. Uno de los investigadores que detectaron esto de la mácula, estas gotas, trabaja junto con un hospital que se llama Shaare Zedek. Shaare Zedek es un hospital maravilloso en Israel, gratuito para los israelíes, como todos los demás, pero muy especializado en investigación genética y en DNA y en cáncer. Y lógicamente en todo, es el hospital donde más niños nacen en Israel al año. Son montonales de niños que nacen ahí, es especializado en eso. Es el único hospital que además tiene una pared que se cierra para que el hospital siga trabajando siendo de niños. El hospital sigue trabajando y tiene todo esto forrado para protección contra los cohetes. Pero dentro de esa parte importante hay un médico mexicano, que es el que lleva un profesor, que es el que hizo esta investigación hacia la mácula. Y hoy en día estas gotas de las que me estás hablando están trabajándose en un hospital en México con un protocolo de investigación. Lo trajo el hospital Shaare Zedek, ¿sí? Y se está trabajando en México con tecnología israelí y están trabajando en conjunto gracias a un simposio que organizó este hospital para trabajar en conjunto. No nada más a que venga y te dé una plática, sino, como te dije, a trabajar en conjunto. Así que me llama la atención ahorita que dices de las gotas porque son gotas para que llegues, te las ponen y te van quitando y te van evitando una operación para la mácula y la miopía. Y además era un remedio que empezó surgiendo para el cáncer y
como side effect, creo que hasta puede ser que te evite la caída del pelo. Digo, o sea, no nada más vas a ver, sino te vas a ver bien. ¿Qué otra cosita? Yo hablo mucho, pero tú platicas, dinos. No, pues también pudimos ver todo lo que es el sistema de riego, todo lo que es forestal. Bueno, tú lo viste desde Ein Shloshá, el sistema de riego. Yo en Ein Shloshá, bueno, como te comentaba, en esa época había sucedido lo de Carlos, pero yo tenía muchas ganas de ir al campo. Entonces, al final me dijeron, bueno, bajo tu riesgo, y me dejaron ir al campo. Entonces, sí vi el sistema de riego por goteo y además me hicieron como alinear todas las... que fue muy interesante para mí, ¿no? Fue muy interesante porque lo vi totalmente cómo funcionaba desde... ¿no? Desde el principio. Desde el principio. Oye, ha sido ahora sí la parte social. Ya entraremos después a otros aspectos. Seguiremos viendo si le acabamos de sacar cómo estaba el novio israelí o los novios israelíes. Ya hablamos de comida, muchos... Seguramente quieres platicar de otras cosas más que viste y que son de la actualidad israelí, pero ¿qué te parece si lo dejamos para un siguiente capítulo? Ok, está bien, me parece muy bien.